John Paton fue un misionero cristiano de origen escocés, hijo de padres piadosos quienes lo consagraron al servicio del Señor desde su infancia. Después de formarse y servir como pastor por algunos años en Glasgow, él sentía un impulso que lo invitaba para servir como misionero en las tierras paganas. Sus familiares, conocidos, amigos e incluso su iglesia hacía todo lo posible para que no se cumpliera. Le ofrecieron un mejor salario, una mejor casa, pero su determinación estaba bien marcada. Cierta ocasión, un hombre anciano le dijo: "Te van a comer los caníbales si vas para allá". A lo que él respondió con palabras célebres registradas en su autobiografía. "Usted está avanzado en años", le dijo, "y su propia perspectiva es estar descansando pronto en la tumba. Allí usted será comido por gusanos. Le confieso que si puedo tan solo vivir y morir sirviendo al Señor Jesús, no hará diferencia para mí si soy comido por gusanos o por caníbales. Porque en el gran día de la resurrección, mi cuerpo se levantará también resucitado y hermoso como el suyo, en semejanza de nuestro resucitado Redentor". Se casó y 2 semanas después partió hacia las Nuevas Hébridas, cerca de Australia. Sin embargo, en aquel lugar no dejó de enfrentar desafíos. Se encontró rodeado de hostiles nativos caníbales que le hacían la vida imposible, le quitaron sus pertenencias, finalmente le obligaron a retirarse a una isla más receptiva, no sin antes ser testigo de la providencia de Dios en muchas ocasiones. Henry Bosch relata que en 1833 Charles Darwin visitó ese lugar y se encontró con los mismos nativos, personas terribles. Charles estaba en búsqueda de su eslabón perdido. No lo encontró, pero encontró a estas personas y dijo: "Este es el tipo de persona de la menor clase y nada ni nadie los va a ayudar a mejorar". 50 años después, llegó a ese mismo lugar y se encontró con una escena diferente. Habían escuelas, habían iglesias, habían casas donde habían nativos ahora vestidos y que con frecuencia cantaban. ¿Cuál era la diferencia? Pronto se enteró. John Paton había cumplido su ministerio en ese lugar y Dios había obrado poderosamente por medio de él para la conversión de esas personas. A diferencia de la propuesta evolutiva, a diferencia de las teorías sociales que promueven un desarrollo humano, la humanidad no está mejorando. Ciertamente tenemos avances de la tecnología, de la ciencia, que han favorecido, han provisto desarrollo social en términos de alimentación, de salud, de tecnología, de comunicación, de transporte, entre otras cosas. Encontramos también el progresismo que avanza, exaltando nobles ideales como la libertad, la aceptación, la igualdad. Sin embargo, a la vez de estos avances, tenemos grandes niveles de contaminación, deterioro de la naturaleza. La tecnología ha avanzado, sí, pero trabaja por inventar mejores y más efectivos métodos para exterminar la vida. Y en aras de una bandera del desarrollo se derriban principios y valores que promueven la seguridad y el verdadero avance de la familia y sociedad. Asimismo, se ha retrocedido el amor al prójimo, el altruismo, el servicio, el respeto por los demás. Y Dios no está en el pensamiento de las personas. Es una invención muerta. Paso a paso la humanidad retrocede. Lo que nos invita a reflexionar en esta ocasión: ¿estamos en los momentos finales de la historia de esta tierra? ¿Hemos llegado al colmo del pecado y la ira del cielo pronto caerá sobre la tierra? ¿Jesús está próximo a regresar como anunciaron nuestros abuelos y padres para salvar al pueblo que le esperó? Si esto es cierto, la pregunta para mí sería: ¿estoy listo? Ante estas interrogantes, nadie necesita ser engañado. Dios ha dejado en su palabra las pistas suficientes para llegar a casa. Nos ha dejado sus instrucciones para que lleguemos a tiempo y a salvo. Solo basta con estudiarla, reflexionarla y pedirle al Señor que Él sea quien nos enseñe a través de sus líneas. La decadencia moral y la expansión del pecado habían hecho que una sociedad colapsara
y que no pudiera más consentirse el desarrollo, falso desarrollo, de una raza que se dirigía irremediablemente a la extinción. La paga del pecado siempre ha sido la muerte, y este mundo entero se dirigía a recibir su recompensa. Triste recompensa. La raza humana estaba necesitada de salvación. Dios quería dárselo, pero ellos no querían recibirlo. Génesis 6, 1 al 8 nos presentan las razones para la caída de este diluvio. El relato sagrado nos menciona un lugar idílico, un ambiente diferente, donde no hay un ciclo del agua, no hay lluvia, pero todo brilla de verdor y vida. En los lugares donde debería haber más belleza, sin embargo, se ve interrumpido por la creación del hombre, que en lugar de exaltar a Dios, exalta a sí mismo, a sus falsos dioses, a la misma naturaleza, pero Dios queda olvidado de sus mentes. El hombre se ha multiplicado sobre la tierra, toda ella está ocupada y junto con él se ha extendido también el mal, el pecado y la muerte. ¿Qué se puede escuchar en ese ambiente? En medio del canto sublime de innumerables aves, también se encuentra el crujido y el llanto de los desamparados que han sido depredados por los poderosos salvajes, que ultrajan, roban, violan, asesinan. Auxilio buscan, pero el único auxilio ya lo han dejado atrás. La vida es considerada un mero comercio. Han reducido la esclavitud a poco, pervierten a los animales, deshonran a los hombres de la manera más vil. Grandes avances tecnológicos se lograron. Si hoy los hombres más prodigiosos, a los 80 años, realizan hechos portentosos, ¿qué podría hacer un hombre de 800 con una mente más cercana a la de Adán? Indudablemente sus invenciones pudieron haber dejado cual langostas entre gigantes a los que tenemos hoy día. Génesis 6, versículo 1 y 2, también nos presenta a la estirpe sagrada, a los hijos de Dios, descendientes de Set, depositarios de la simiente del Redentor. Por siglos ellos han luchado contra la corrupción, han sostenido que la palabra de Dios y su ley es la única segura guía. Sin embargo, en esta ocasión, la bandera la batieron, porque las hijas de los hombres fueron atractivas a sus ojos, lo vieron bien. Podríamos tal vez imaginar una conversación que fuera de algún muchacho diciéndole: oye, no sabes lo que me pasó el otro día. ¿Qué pasó? Estábamos dirigiéndonos hacia el jardín del Edén para hacer los sacrificios que hacemos cada mes con nuestra familia, y cuando cruzábamos por el río Hiddekel, vimos allí unas muchachas. Ay, no, ¿para qué te cuento? Si vieras, ellas no eran hijas de Set. Sus trajes de baño eran muy diferentes. Pero eso no fue todo. Yo estaba distraído en el devocional que teníamos. Cuando regresamos a la casa, nos encontramos que estaba su familia detenidos en el camino. Se habían quedado sin combustible, aunque ellos no lo sabían. Mi padre les ayudó, pero yo aproveché para platicar con una de ellas. Y vieras, me quedé sin palabras. Sus ojos, aunque eran bonitos de por sí, tenían algo, no sé qué. Y yo creo que le gusté. Es más, me compartió su número telefónico y hemos estado en contacto. Quiere que vaya a la ciudad. Y claro, yo voy a ir. No puedo perder esta oportunidad. Si bien esta conversación sería inventada, tal vez imaginada, nos presenta una realidad que el capítulo 6, los primeros versículos 1 y 2, nos muestran la caída de los hijos de Set. La Biblia nos menciona que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, escogiendo entre todas. A lo largo de la Biblia encontramos innumerables órdenes de Dios diciendo: no te unas con los incrédulos. Si vas a hacerlo es para bendecir. En este texto nos encontramos que debido a sus sentidos, no se satisfacieron con las bellas hijas de Set, sino que se aseguraron de unirse con las hijas de Caín. Razonaron a la manera de Eva, vieron que las mujeres eran buenas para comer, eran hermosas, es la misma palabra. ¿Cuánta razón tiene la Biblia al recordarnos
que no nos conviene confiarnos en lo que sentimos, en lo que deseamos, en lo que creemos que es correcto, porque dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Continuamente nos vemos enfrentados con resultados eternos. Entonces, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer para asegurarme un bienestar temporal o el de mi familia? ¿Qué mandamientos estoy dispuesto a quebrantar? ¿A quién admiro? ¿A quién adoro? ¿En qué me deleito? Nosotros viendo desde aquí podemos preguntarnos qué les pasó a los hijos de Set, qué le pasó al pueblo santo. Pero también a la luz de la palabra podemos ver que ellos fueron víctimas de las tentaciones a las que se dieron por abandonar los mandamientos de Dios. Fue lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel años después en las orillas del Jordán. Y según está descrito por el profeta Juan, será lo que acontecerá en el tiempo final a todo el mundo, cuando tenga que decidir a quién adorar y obedecer. En Números capítulo 25 nos relata la historia del pueblo de Israel habitado en Sittim. Seguro en medio de los bellos árboles, al otro lado se encuentra la tierra prometida, están listos para tomarla. Moisés y los líderes están ideando planes para poder alcanzarla, mientras el pueblo descansa y no se dieron cuenta que alguien estaba pensando en su destrucción. Balaam ya había acordado con Balac la trampa. Las señoritas de Madián fueron encomendadas para traer a los hijos de Israel a sus territorios. Los guardianes no se dieron cuenta del peligro que había en inocentes y bellas jóvenes que llegaban cada vez con mayor frecuencia, con cortesía, con genuino desinterés, con humildad. Lentamente se fueron amistando con los israelitas, quienes bajaron la guardia pronto atendiendo a sus veladas peticiones, ofreciéndoles alegría, placer fugaz y deleite. Primero les invitaron a comer. ¿Qué tiene de malo comer? Después les invitaron a beber. ¿Qué podría pasar? Y por último, ya con sus sentidos embotados, la invitación fue más certera. Vengan a una fiesta sexual. Oh, en Israel no nos vamos a encontrar algo así, no nos podemos perder una oportunidad como esta. Yo sería un tonto si lo dejo pasar. Razonaron nuevamente y fueron gustosos a su muerte. Y en esa celebración, después de estar embotados, se inclinaron ante los dioses paganos. El resultado fue que 24,000 de los hijos de Israel murieron aquel día. No pasa nada, ¿verdad? Este triste relato se presenta también en Apocalipsis en términos proféticos hacia el fin del tiempo. Solo que en esta ocasión el adulterio, la fornicación, es tanto física como espiritual. Juan vio a los receptores del juicio divino, descritos con una prostitución ritual también, con adoradores de todo el mundo en esta ocasión. Vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, habló conmigo diciendo, ven acá, te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En contraste, siempre ha habido un remanente fiel que se mantiene puro. Apocalipsis 14:4 nos dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En el diluvio fue Noé, en Sittim Eleazar, y en el conflicto final eres tú y soy yo. Ciertamente el mundo se pervierte y se dirige a la destrucción cuando uno participa de la fornicación física y espiritual. ¿Te miraste al espejo esta mañana? ¿Qué viste? Obviamente no encontraste el rostro de alguien más, sino el tuyo, con su belleza y también con sus imperfecciones. Proverbios 27:19 nos dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón la persona. En los días de Noé también hubo alguien que miró, como los hombres miraron, en el espejo de la tierra, pero él vio el corazón y encontró que ya no había cosa buena en ello.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo de continuo al mal. En Génesis 6:5 encontramos una gráfica descripción terrible de la condición del mundo en ese momento. La Biblia explicita que la maldad, entendiéndose como la perversión de lo moralmente bueno o lo opuesto a la bondad, era muchísima, incalculable, exagerada en la tierra, tanto como la multiplicación de las personas sobre la faz del mundo. Esas mismas palabras las encontramos en el Salmo 145:7, pero en términos positivos, refiriéndose a Dios, quien es excesivamente bueno. Pero no podría ser menor la contaminación si los últimos depositarios de la verdad habían caído bajo las artimañas del enemigo. Así el texto también deja fuera la excepción diciendo todo designio, es decir, sus inclinaciones naturales, sus deseos, sus pensamientos, entendiéndose como sus planes, sus intenciones, producto de su corazón, se dirigían al mal. Por ello la Biblia nos invita a cuidar nuestro corazón. Pero por favor, no crean que esta caída fue obra de la casualidad. No. Segunda de Pedro 3:5 nos informa que la maldad antediluviana y la futura es y será decisión voluntaria de abandonar la palabra de Dios, su historia y sus mandamientos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Una vez abandonando la palabra de Dios y alejando la influencia buena del Espíritu Santo, el hombre no es más que carne, no muy diferente a los animales, siguiendo solamente sus deseos e inclinaciones. Patricia era una dama de unos 40 años. Había vivido sin amor ni respeto por Dios. Presa del alcohol y las diversiones, su vida se dirigía a la destrucción hasta que finalmente comprendió que es una necedad querer vivir al máximo lejos de la fuente de vida. Luego de entregarle su corazón al Señor, ella deseaba compartir esa misma fe con los demás, con su familia, con sus conocidos. Quería que tuvieran el mismo privilegio, especialmente con su hijo. Su hijo tenía un problema. Desde niño manifestó interés por los retos, por el descubrimiento, y una mala paternidad lo llevó a la drogadicción de la que no podía escapar. Frecuentemente habían tenido que cambiar la estructura de su casa, porque si bien la rompía, o se robaba algunas cosas para venderlas por un precio menor, o amenazaba la vida de su madre. Patricia amaba a su hijo, quería sanarlo, pero él no deseaba hacerlo. Y eso le causaba mucho dolor al corazón de una madre. ¿Puedes tú imaginar entonces cuánto dolor sentiría nuestro Señor al ver al mundo y ver su autodestrucción, querer salvarlo y no poder hacerlo? Muchas veces, cuando pensamos en los eventos finales de la tierra, la destrucción, la venida de Jesús, podemos llegar a asustarnos o llenarnos de ansiedad. Algunos se molestan pensando que la destrucción acontecerá durante o en el momento de la venida de Jesús. Y como los antediluvianos dicen, ¿cómo es posible que Dios quiera destruir este mundo que creó? ¿Acaso solo hay maldad en su corazón? Muy al contrario. El registro bíblico nos recuerda que Jehová es el Santo de Israel. Él es luz, no hay tinieblas en Él. Él es bueno, y lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Por ello su bondad, su luz, su santidad consumen el pecado y la maldad, cuyo único propósito es engendrar la muerte. De esta forma, la destrucción del mal es una muestra de misericordia a fin de salvar a quien crea en Él y le reciba. El hecho de la declaración en el versículo 3 dice, no contenderá mi espíritu para siempre. Vaya después a la referencia de los casamientos no santificados. Sugiere que al Señor le desagradó esa práctica o el resultado de ella, la multiplicación de la maldad.
La palabra contender, ya no contenderá, significa también ya no va a juzgar, no va a apelar, ya no va a argumentar mi espíritu. Indican que el Espíritu Santo ya no podría continuar obrando durante un corto tiempo, 120 años más. Esto nos muestra que habría un momento en que, como resultado del pecado universalmente extendido, la influencia del Espíritu Santo sería de tal forma rechazada que ya no tendría sentido seguir argumentando, invitando al arrepentimiento, y entonces debería retirarse. Los hombres habían tomado su decisión y por sus actos habían pedido la muerte. Los textos siguientes también nos presentan el accionar de Dios. Dios declara que borraría al hombre de la tierra. Eso nos muestra también el compromiso que tiene Dios para resolver el pecado. Tristemente, a quien lo retenga también será deshecho. En el 6:13 se nos declara que Dios destruiría la tierra. La palabra da a entender que lo iba a dejar inservible, y eso también es muestra de misericordia, porque la Biblia nos asegura que no se va a levantar 2 veces el mal en el universo. Por todo esto, aunque actos de misericordia, extraños para un Dios misericordioso y clemente, son actos dolorosos. El arrepentimiento de Dios que menciona la Biblia es una muestra del dolor ocasionado por la pecaminosidad del hombre. Dios odia el pecado, quiere destruirlo, pero sabe con dolor que con ello también tendría que destruir a quienes lo retengan. A fin de evitarlo, Él los invita al arrepentimiento. Miremos esta cita de Elena White. Fue por misericordia para con el mundo, por lo que Dios barrió los habitantes de él en tiempo de Noé. Fue también por misericordia, por lo que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en días de Caín y de Noé, como también en tiempo de Abraham y de Lot, y así sucede en nuestros días. Por misericordia para con el universo, destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. En contraste con los hombres de renombre de la época, valientes pero terribles, alejados de la presencia de Dios, los Nefilim, la Biblia nos presenta la vida de un hombre diferente, de renombre también, pero ante los ojos de Dios. Lamec había escuchado de su abuelo que si la humanidad seguía el camino que llevaba, Dios la iba a destruir. Eso está en Judas 14. Arrasaría con los impíos, sea por agua, sea por fuego. ¡Qué esperanzador! Pero qué terrible también escuchar esa profecía. Enoc había sido llevado al cielo años atrás, dejando testimonio de que Dios es fiel para con quienes son fieles. Y el mundo se encaminaba al desfiladero. Cuando en el cuarto de parto gritaron: ¡es un niño, Lamec! ¡Felicidades! El corazón del padre latía de alegría, pero también pensaba con un suspiro dentro de sí: ojalá que este niño le traiga descanso a esta tierra maldita y nos alivie del pesar. Después de todo, ya habían pasado 10 generaciones, el Redentor iba a llegar. Ciertamente no era el Redentor, pero Noé tenía una gran obra que hacer para él y en favor del mundo. Qué solemne responsabilidad recae sobre los padres: educar a sus hijos para un servicio fiel a Dios y ser de utilidad para la humanidad. Noé es presentado en escena en el versículo 9 con 3 declaraciones. Varón perfecto, lleno de virtud. Varón íntegro, justo. Y número 3, varón en comunión con Dios. Con Dios caminó Noé. Lo que nos muestra un testimonio de su vida devocional profunda. Si bien Noé es depositario de la salvación, esto no significaba que viviera sin problemas, adversidades o retos que enfrentar. También las tuvo como nosotros, a fin de que Dios manifestara con mayor esplendor su poder. La Biblia en Génesis 5:32 menciona la edad de Noé al engendrar a sus hijos, 500 años.
Esto nos habla de una paternidad tardía en contraste con sus predecesores. Por ejemplo, Adán engendró a Set a los 130, Set a los 65, su abuelo Matusalén a los 185. Noé tenía 500 años y aún esperaba cargar en sus brazos a un tierno bebé. Si bien este solo texto nos presenta la posibilidad que a los 500 años tuvo trillizos, Génesis 9:24 nos menciona que Cam era el menor de los tres. Se reduce el argumento. Génesis 11:10 nos menciona que Sem, aparentemente el mayor, tenía 102 años de edad. Eso fue 2 años después del diluvio. Si consideramos que Noé tenía 600 años cuando comenzó el diluvio, entonces Sem debió nacer a los 502, dejando la posibilidad que en el año 500 hubiera nacido Jafet. 20 años después que Dios le dijera que iba a destruir al mundo y que le diera la promesa, tú, tu esposa y tus hijos que aún no llegaban, se van a salvar. Noé creyó a promesas, anuncios y eventos que aún no veía, y esta fe le salvó y condenó al mundo. Tal vez fue en el momento de su devocional cuando un ángel del cielo poderoso se presentó y le comunicó los portentosos sucesos venideros. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos. ¿Puedes llegar a imaginarte el torrente de emociones que fluían por el cuerpo de Noé al escuchar estas palabras? ¿Que un ángel te visite mientras estás estudiando tu Biblia es común? No, claro que no. Pasando de ese hecho milagroso, ¿cómo recibirías tú la noticia que el mundo se va a destruir si fueras Noé? ¿Con temor? ¿Incertidumbre? ¿Alegría? Piensa que por fin se va a poner un límite al pecado, un límite a Satanás, pero también medita en que quienes no hagan caso, incluso muchos de sus conocidos, morirán. ¿Qué harías tú? El relato termina con una conclusión digna de resaltar e imitar por los Noé modernos: obediencia. Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Ahora bien, Dios escogió a Noé por sus habilidades, por su capacidad, por sus recursos. La Biblia nos muestra que a pesar de sus buenas cualidades no fue esa la razón. Dice la Biblia: pero Noé halló gracia, y la gracia es un regalo, es algo inmerecido que los pecadores no deberían tener. La Biblia ya nos había presentado que habían hombres de renombre, de poder, de riquezas. Sin embargo, ellos no estuvieron ni dispuestos a obedecer o escuchar la voz de Dios. No debemos olvidar que lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por ser humilde no significaba que no debería buscar la excelencia. Si no sabía, debió de aprender cómo entender los planos de Dios. Debió aprender a trabajar la madera, muy diferente y de mayor resistencia que la nuestra. Debió desarrollar estrategias y métodos para el cultivo y preservación de alimentos para ellos y los animales que representarían toda la tierra durante 1 año. Además de adiestrarse en el conocimiento básico de la zoología, sin dejar de ser un excelente padre cristiano y un predicador implacable por palabra y ejemplo. Sí, se hizo todo lo humanamente posible para que la obra quedara perfecta. Sin embargo, no iba a resistir el arca por la obra de Noé, sino por la mano de Dios. Cuando Dios nos llama a construir y subir un arca, el arca de la salvación, debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para hacerlo con maestría, pero quitar el timón, quitar las manos, para que sea Dios quien bogue en nuestro favor
y en su honor. La obra de la construcción comenzó. La noticia del loco anciano que construyó un barco donde no había agua y que incluso anunciaba la leyenda de un Dios amoroso en los cielos que iba a hacer caer lluvia, un diluvio para destruirla, superaba la credibilidad de los impíos. Arrepiéntanse, por favor, no es un juego, es la vida de ustedes y de su familia. Prepárense, entren al arca. Pero, aunque algunos al principio temieron y se sintieron conmovidos, 120 años pasan y el cielo se ve igual. Sería impensable que una gotita de agua cayera sobre la tierra. Este anciano es un fanático. Incluso los hijos de Set se reúnen alrededor del arca y meditan. ¿Será posible que tiene razón? ¿Por qué nos ha hablado el Señor a nosotros? ¿Estamos mal? Dios es bueno, es imposible que destruya al mundo. ¿No está loco? ¿Cómo sabemos que habló Dios con él? Eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu. Resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero se resistieron al espíritu que convence de pecado. Las burlas y los planes para entorpecer el proyecto se hacían más frecuentes, más intensos, pero la fe de los 8 elegidos estaba inconmovible, dirigidos por Noé. Si bien no hicieron caso oportuno a la palabra de Dios a través de sus siervos, la naturaleza que obedecía a la voz del cielo hizo uno de los últimos llamados. Las aves del cielo llenaron el firmamento. Eran tan incontables que se oscureció el día y entraron en perfecto orden, seguido de animales de toda índole, de todo género, ocupando dócilmente sus lugares preparados. El mundo miraba maravillado. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena no les produjo más que una impresión pasajera. De manera similar, a medida que nos acercamos al fin del tiempo, la naturaleza llama con voz potente, invitando a los hombres a entrar al arca del cielo, sacudiendo los corazones incrédulos y creyentes. Pero a la vez, cuando se entra en la nueva normalidad, se olvida el temor momentáneo. La maldad se había multiplicado sobremanera, pero todos habían sido advertidos. La puerta se cerró. Los condenados quedaron fuera, mientras los salvados permanecían seguros. Aún por 7 días se burlaron de ellos, pero la terrible destrucción llegó y el mundo antediluviano desapareció. Entonces fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. El diluvio de fuego, como resultado del abandono de la palabra de Dios, será terrible, pero también será un momento de gran gozo. Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria. Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria. Le acompañará una multitud de ángeles resplandecientes. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos de gloria en gloria. Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos, y para llevarlos consigo. No los ha olvidado, ni tampoco ha olvidado su promesa. Volverán a unirse los eslabones de la familia.
Cuando miramos a nuestros muertos, podemos pensar en la mañana en que la trompeta de Dios resonará, cuando los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Aún un poco más y veremos al Rey en su hermosura. Un poco más y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un poco más y nos presentará delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Por lo tanto, cuando dio las señales de su venida, dijo: cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y velad. Levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Noé predicó a todo el mundo durante 120 años y llegó el fin. Pablo y los cristianos predicaron el evangelio a todo el mundo, dice Colosenses 1:23, y luego llegó el fin. Así sucederá en nuestros días. El evangelio será predicado por un pueblo justo, que compartirá el mensaje de salvación en medio de la corrupción a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. La propagación de la maldad sobre la tierra será igual que en los días de Noé, cuando los hijos de Dios vean que las hijas de los hombres son hermosas y quieran unirse a ellas, entonces la ira alcanzará su plenitud. Esto es, cuando el mundo cristiano en general vea atractivo abandonar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, por seguir los mandamientos de los hombres. Entonces el Espíritu tendrá que retirarse, ya no más contenderá con el hombre. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está en nuestro poder el apresurar el regreso de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. ¿Podemos acaso saber la fecha del regreso de nuestro Señor Jesús? No. Pero podemos conocer cuándo iniciará el fin de los tiempos. Sí. Cuando este evangelio sea predicado por todo el mundo. La pregunta para ti y para mí hoy es: ¿deseas que Cristo venga pronto? ¿Compartirás las buenas nuevas del regreso de Jesús?